Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. ¿Quién voló los gasoductos Nord Stream en el fondo del mar Báltico en 2022? A ver, la versión oficial de la investigación alemana nos cuenta una historia que es casi de película. Casi. Un pequeño comando ucraniano, un velero de recreo llamado Andrómeda y una operación, totalmente encubierta. Una trama que parece muy sencilla, casi de novela de espías. Sí, quizá demasiado sencilla, ¿no? Exacto, porque lo que es fascinante de este caso, y es lo que vamos a desgranar hoy, es el choque frontal entre dos realidades que es imposible que coexistan. Por un lado tienes esa narrativa oficial, y por otro, pues un montón de pruebas físicas y de testimonios que apuntan a una operación de una escala completamente distinta. Claro. Es, en esencia, la historia de un velero contra un buque de guerra. Y nuestra misión hoy es intentar entender cómo es posible que estas dos versiones tan contradictorias estén sobre la mesa al mismo tiempo. Y es que la versión del velero, que es la que presenta la Fiscalía alemana, empieza a hacer aguas, pero por todas partes, en cuanto rascas un poquito. A ver, cuéntame. La trama oficial es clara. Un yate, el Andrómeda, alquilado en Rostock, en Alemania, por un par de personas con pasaportes que luego resultaron ser falsos. Una tripulación de 6 y un sospechoso principal detenido, un tal Serhij K. Parece una operación bastante modesta, ¿no? Para un sabotaje con unas consecuencias geopolíticas tan gigantescas. Exacto. Pero es que esa trama tiene un punto de anclaje, un lugar donde supuestamente estuvieron antes del ataque. Y ahí, justo ahí, es donde empieza el verdadero problema para la versión oficial. Vale. Ahí es donde todo se viene abajo. A ver, el punto de partida de las dudas más serias viene de un trabajo periodístico espectacular de un podcast danés que se llama Task Force Nord Stream. Ajá. Ellos hicieron algo muy básico. Fueron a comprobar el itinerario del Andrómeda. Según la investigación, el velero pasó 3 días en el puerto de una isla danesa diminuta, Christiansø, justo antes de las explosiones. Un punto que sería clave para la logística de la operación, claro. Una isla enana, de menos de 100 habitantes, un sitio donde todo el mundo se conoce. Claro. Y los periodistas del podcast van allí y hablan con el administrador de la isla, Søren Zim Andersen. Y su respuesta es demoledora. Les dice textualmente que ni él ni nadie en la isla recuerda haber visto ese barco. ¿Cómo? ¿Nadie vio a su tripulación? Nada de nada. Para. Me estás diciendo que la prueba central del viaje, la parada logística de los saboteadores, no solo es que no la recuerde nadie, sino que no hay ni un ticket de pago en el puerto? Ni uno. Revisaron los registros de la máquina del puerto, donde cada barco que atraca tiene que registrarse y pagar su tasa, y el Andrómeda no existe en esos registros. ¡Ostras! Es que no es una simple incongruencia, es un agujero negro en mitad de la historia oficial. La pieza que sostiene todo el viaje de repente se desvanece por completo. Es increíble. Pero es que la historia no acaba ahí, porque lo que los habitantes de Christiansø sí que vieron en esas mismas fechas es, si cabe, mucho más llamativo. Muchísimo más. El mismo administrador, Andersen, les cuenta a los periodistas que, aunque nadie vio el velero, lo que sí observó el equipo de salvamento marítimo local fue la presencia de, y cito, 3 buques de guerra estadounidenses. Vaya. Y aquí viene el detalle que lo cambia todo. Estos barcos no aparecían en los sistemas de navegación públicos. ¿Y por qué? ¿Cómo es posible eso? Porque tenían sus transpondedores de señales apagados. A ver, para que la gente se haga una idea, esto es el equivalente marítimo a hacerse invisible para el tráfico normal. Ya. Es una acción deliberada para no dejar rastro electrónico, algo que un barco de guerra solo hace cuando quiere operar sin ser detectado. Eran invisibles para los sistemas, pero no para los ojos de los habitantes de la isla. O sea que el barco fantasma de la acusación, el Andrómeda, nadie lo ve. Pero los barcos fantasmas reales, buques de guerra operando a oscuras, sí que los ven testigos fiables. ¿Y sabemos cuáles eran? Sí, el capitán del puerto de la isla, un tal John Anker Nielsen, lo confirmó después al periódico Politiken e identificó a uno de ellos como el USS Kearsarge. El Kearsarge. Un buque de asalto anfibio de la Marina de Estados Unidos, un gigante de más de 250 metros de eslora. No es precisamente un velero de recreo. La imagen es potentísima. Mientras la investigación oficial nos pide que miremos a un velerito que nadie vio, los únicos testigos de la isla estaban viendo buques de guerra. ¿Y qué hacía el USS Kearsarge allí?
Pues aquí es donde todas las piezas empiezan a conectarse de una forma muy, muy inquietante. La presencia del Kearsarge no era casual. Formaba parte de las grandes maniobras navales de la OTAN, las Baltops 22. Ah, claro, que tuvieron lugar en el Báltico en junio de 2022, 3 meses antes de las explosiones. Y atención a este dato, porque es crucial. Según informaron medios alemanes como Der Spiegel y Die Zeit, la CIA y los servicios de inteligencia de los Países Bajos habían advertido específicamente al gobierno alemán de un posible atentado contra los gasoductos. Espera un momento, ¿esa advertencia no podría en cierto modo reforzar la teoría oficial? Si la CIA ya apuntaba a un comando ucraniano, la historia de la Andrómeda, por muy rara que sea, encajaría con esa inteligencia previa. ¿O no? Es una muy buena pregunta y ahí está la clave de todo el asunto. La inteligencia era muy precisa. Hablaba de que un comando ucraniano podría intentar el sabotaje, pero coincidiendo con las maniobras Baltops 22. Ah, vale. Es decir, describía un escenario de altísima sofisticación militar aprovechando la cobertura de una operación masiva de la OTAN. La teoría del velero, en cambio, describe una operación casi amateur, torpe, llena de errores. Claro, no cuadra. Apuntan al mismo país, pero describen métodos y niveles de profesionalidad que son opuestos. No pueden ser las dos ciertas a la vez. Y para colmo, a los testigos de la isla, a la gente que vio los buques de guerra, se les ordenó guardar silencio sobre ello. El contraste es brutal. Totalmente. Pero es que, incluso si ignoramos por un momento los buques de guerra y volvemos solo al velero, la historia sigue sin sostenerse, desde un punto de vista puramente práctico, logístico. Y aquí es donde entra el trabajo de otro periodista danés, Bo Elkjær, que lleva años obsesionado con el caso y que se hace preguntas que son de puro sentido común. Exacto. Elkjær es un periodista de investigación muy respetado y su escepticismo es muy pragmático. Él se pregunta, por ejemplo, si tienes que colocar cientos de kilos de explosivos a 80 metros de profundidad con una precisión milimétrica, ¿de verdad vas a usar buzos desde un velero de recreo? Es una operación físicamente agotadora, peligrosísima y muy poco discreta. Sobre todo cuando la tecnología actual te permite usar drones submarinos, que son mucho más eficaces, seguros y sobre todo sigilosos. La verdad es que lo del dron submarino es de cajón. Y me pregunto, si de verdad eran profesionales de élite, ¿por qué complicarse tanto la vida? El plan parece torpe. Esa es la palabra clave. Torpeza. Es un hilo del que tira mucho Elkjær. Y no solo en la tecnología, también en la geografía de la operación. Señala algo que es obvio. ¿Por qué alquilar el yate en Rostock, en Alemania, que te obliga a una travesía larguísima, muy expuesta, cuando tienes Polonia justo al lado? Mucho más cerca, claro. Habría simplificado la logística enormemente. Y luego está el comportamiento de la propia tripulación, que no parece el de un comando de operaciones especiales, precisamente. Para nada. Hay informes de que superaron los límites de velocidad, de que llamaron la atención de forma innecesaria. No es el comportamiento que esperas de un equipo encargado de una de las misiones de sabotaje más sensibles de la historia reciente. Parecen más unos turistas ruidosos que un comando fantasma. Totalmente. Además, la investigación de Elkjær complica todavía más el tablero de sospechosos, porque él no descarta a nadie. ¿Ah, no? No. De hecho, él mismo ha admitido que durante un tiempo su principal sospechoso era Rusia. Señala que las dos personas que alquilaron el yate podrían tener vínculos con Rusia y, sobre todo, que había una flota militar rusa en el Báltico justo en ese periodo. Con lo cual, el foco no solo está en Ucrania o en Occidente. Y si hablamos de Occidente, no podemos obviar la acusación más directa de todas, la del periodista estadounidense Seymour Hersh. Claro. Hersh, que es una leyenda del periodismo de investigación, publicó un artículo que fue una bomba. Él también apunta directamente a las maniobras Baltops 22 como el momento clave, pero su conclusión es radical. Acusa directamente a Estados Unidos de haber volado los gasoductos. Vaya. Con buzos de submarina colocando los explosivos bajo la cobertura de esos ejercicios de la OTAN. Hay que decir que su reportaje, aunque fue muy influyente, también recibió muchas críticas, porque se basaba en una única fuente anónima. Pero nos deja con un escenario de 3 posibles culpables sobre la mesa. Exacto. Tienes la teoría del comando ucraniano del velero, que es la oficial en Alemania, pero está llena de agujeros. Tienes la sospecha sobre Rusia por su presencia naval. Y tienes la acusación directa a Estados Unidos. 3 narrativas completamente distintas. Y si nos centramos un momento en la pista ucraniana, que es la que oficialmente sigue abierta, la confusión sobre quién dio la orden, si es que la hubo, es total. Aquí el lío es monumental. Es el epítome de la guerra de información.
Por un lado, tienes al Washington Post y a la revista alemana Der Spiegel. Ambos, citando fuentes de inteligencia anónimas, sugieren que el entonces jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, el general Valery Yaluzny, autorizó la misión. Y el matiz clave es que lo habría hecho sin informar al presidente, a Volodymyr Zelensky. Una operación clandestina dentro del propio gobierno. Lo que sugiere o una desconexión total en la cadena de mando o una operación deliberadamente ocultada al poder político. Vaya tela. Justo. Pero es que por otro lado tienes al Wall Street Journal, que citando a otros informantes anónimos, cuenta la historia opuesta. ¿Y qué dice? Afirma que Zelensky sí sabía del plan, pero que lo paralizó tras una intervención directa de la CIA, que se habría enterado y le habría dicho a Ucrania que ni se le ocurriera seguir adelante. Uf, qué lío. O sea que dependiendo del periódico que leas y de la fuente anónima que te toque ese día, tienes dos escenarios que se excluyen mutuamente. Totalmente. O el presidente no sabía nada, o lo sabía y lo paró. Es el ejemplo perfecto de cómo funciona la desinformación en un caso así, ¿no? Pura niebla. Pura niebla informativa, donde es imposible verificar nada porque todo se basa en filtraciones interesadas. Y mientras este debate se libra en los periódicos, las investigaciones oficiales, las que de verdad importan, han ido tomando un camino muy curioso. Se han ido cerrando. Una a una. A principios de 2024, tanto Dinamarca como Suecia, los otros dos países afectados, archivaron sus investigaciones. ¿Y con qué argumento? El argumento oficial fue la falta de jurisdicción. No dijeron, aquí no ha pasado nada, sino más bien, esto es demasiado grande para nosotros, no nos corresponde seguir. ¿Y qué pasó con todas las pruebas y la información que habían recopilado durante más de un año? Aquí está lo importante. Suecia anunció que había entregado todos sus hallazgos a la Fiscalía Federal Alemana. Esto, en la práctica, significa que Alemania es ahora mismo el único país que mantiene una investigación oficial abierta. Lo que concentra toda la responsabilidad y también todo el poder para definir la narrativa final en manos de un solo país. Exacto. Bueno, recapitulemos, porque el laberinto es de los que hacen historia. La versión oficial, la del velero Andrómeda, tiene un agujero negro en su centro, su supuesta estancia en una isla danesa donde nadie lo vio y no dejó ni rastro de pago. Mientras en ese mismo lugar y en ese mismo momento, testigos fiables ven buques de guerra estadounidenses operando a oscuras, coincidiendo con una advertencia previa de la CIA sobre un posible ataque. Añadimos a eso las dudas logísticas sobre la propia operación, que parece increíblemente torpe para un comando de élite, y las teorías que apuntan en todas las direcciones, Ucrania, Estados Unidos o incluso Rusia. Es un caso donde cada respuesta parece abrir 3 nuevas preguntas. Y con las investigaciones de Suecia y Dinamarca cerradas, la sensación es que cada vez estamos más lejos de una verdad judicial y más cerca de una verdad construida a base de filtraciones. Sí, es un caos de pistas, de acusaciones, silencios y medias verdades. Y esto nos deja con un pensamiento final, que quizá es más inquietante que el propio misterio del sabotaje. Con las investigaciones oficiales de 2 de los 3 países clave ya cerradas, la información crucial parece estar ahora fragmentada, repartida entre distintas agencias de inteligencia que filtran datos contradictorios a la prensa. Claro. La pregunta que queda en el aire ya no es solo quién apretó el botón. Quizá la pregunta más importante ahora es, en un mundo saturado de narrativas en conflicto y operaciones de información, ¿quién tiene realmente el poder de decidir qué versión de la historia se convierte en la verdad oficial sobre lo que realmente ocurrió en el fondo del mar Báltico? Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.